El padre del cantante Facundo Cabral se fue de casa antes que él naciera, abandonando a su familia y a su esposa y a los hijos que en ese momento estaban. Luego ella tuvo que salir también de la casa y vivir prácticamente de allegados, muy pobres. Lo que dice que Facundo Cabral prácticamente nació en la calle. 4 de sus hermanos murieron de hambre y de frío. Solo 3 se conservaron de los 7 hijos. Y Facundo Cabral, que es un cantante que escribió una canción que a lo mejor ustedes recordarán, no soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir. Esa canción la escribe uno tratando de entender esta letra de esta canción. Realmente Facundo Cabral está hablando de su testimonio de vida. Realmente él no era de ninguna parte, no nació en un hogar que pudiera decir yo soy de aquí. Pero con el tiempo se desarrolló este talento que Dios había puesto en él. Un hombre de la música muy conocido en toda Latinoamérica y el mundo. En una de sus presentaciones, ya a los 46 años, Facundo Cabral es enfrentado a su padre. Aquel que lo había abandonado 46 años atrás, incluso antes, porque todavía él no nacía cuando el padre se fue. Estaba lleno de odio, de resentimiento, de dolor, de angustia, a causa de esto que había hecho su padre con su familia. Y este era el primer encuentro con su padre. Ustedes deben imaginarse la tormenta de emociones que había dentro de su corazón. ¿Qué hacer frente a este hombre que lo esperó en uno de los pasillos al terminar una de sus actuaciones como acostumbraba? Facundo Cabral habría dicho de su padre: mi padre agotó el odio que había acumulado en mí. Lo odié profundamente. Había dejado sola a mi madre con 7 hijos. Y en ese momento él recuerda las palabras de su madre, retumbaron en su cabeza y recordó que su madre le había dicho: vos que caminás tanto, algún día te vas a encontrar con tu padre. No cometas el error de juzgarlo. Recuerda el mandamiento: honrarás al padre y a la madre. Segundo, ese hombre que vas a tener enfrente es el hombre que más ama y más ha amado tu madre. Y tercero, lo que corresponde es que le des un abrazo y las gracias, porque él y por él estás gozando las maravillas de Dios en este mundo. Facundo Cabral recordó esas palabras justo cuando tenía a este hombre enfrente. Él dice que lo reconoció al instante, nunca lo había visto en persona, pero había una foto que su madre le había mostrado. Estaba más viejo, más canoso, pero lo reconoció de inmediato. Bueno, el desenlace de este encuentro lo cuenta el mismo Facundo. Cuando ve a su padre, dice: cuando vi a mi padre nos acercamos, nos abrazamos y fuimos grandes amigos hasta el final de sus días. Aquella vez me liberé, dije: mi Dios, qué maravilloso es vivir sin odio. Me costó años perdonar y pude hacerlo en un segundo y me sentí tan bien. ¿Qué es el perdón? Esto sucede frente a una realidad de la historia de una vida de un famoso cantante. La Biblia habla de el perdón, y el perdón viene de una palabra griega que habla de poner en libertad, soltar, liberar a alguien de alguna cosa, dejar ir, soltar a alguien como cuando está preso, romper las cadenas de esclavitud de alguien. Eso es lo que sucede exactamente cuando usted perdona. Y cuando hay un corazón lleno de resentimiento y de odio, estamos atados a esos sentimientos negativos y no nos permiten vivir en la realidad de hoy, de la existencia actual, porque arrastramos esos recuerdos del pasado
que nos mantienen en un odio tremendo, tal como Facundo Cabral estuvo por 46 años odiando a su padre. El perdón permite que usted y yo podamos borrar las heridas que están atadas al pasado. Las heridas no pueden vivir en el presente. La amargura del pasado puede inundar las relaciones de hoy. A veces las actitudes que tenemos y que muchas personas tienen con su familia, con otros, a veces la agresividad, el dolor, la angustia, es esa persona agria, amarga, tiene un razonamiento por un resentimiento que ha guardado por muchos años y lo hace vivir de esta manera. Entonces la persona que lleva consigo las heridas está cautiva con la gente del pasado. Segunda de Corintios 2, capítulo 10 y 11 dice, al que ustedes perdonen, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por ustedes lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cuáles son las maquinaciones de Satanás? Es mantener el odio y el resentimiento para mantener separadas las personas, a la distancia. A veces hay odios que se enfrentan a los años y van pasando y van engrosando este odio cada vez más fuerte. Y van haciendo una cadena difícil de arrastrar y difícil de quebrar. Pero cuando conocemos a Cristo, entonces todo cambia. Y es posible perdonar. ¿Y sabe por qué es posible perdonar? Porque hemos sentido el perdón de Dios sobre nosotros. Un creyente en Jesucristo ha sido hecho libre de toda opresión de pecado, de la inmundicia de su pasado, del dolor y el sufrimiento, de la angustia de haber vivido solo sin Dios. Y cuando encontramos a Dios, Él nos libera, nos perdona, nos abraza, no nos pregunta nada, simplemente nos perdona. Para eso murió en la cruz del Calvario, para librarnos de esta carga de la vida y llevarnos libres a su reino. Nos traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz de su amado Hijo Jesucristo. El que lleva, sin embargo, la herida y no perdona es atormentado. La palabra dice que las personas pueden ser atormentadas por su pasado y no sienten libertad. Tenemos que tener misericordia, así como el Señor ha tenido misericordia con nosotros. Cuando usted no perdone, recuerde cómo Dios lo perdonó a usted. Recuerde qué cosas el Señor pasó por alto en tu vida cuando te encontró. Y aún después de haberle conocido, le fallamos al Señor muchas veces. ¿Y qué hace Dios? ¿Nos condena? ¿Nos juzga? ¿Nos echa fuera? ¿Nos delata ante los demás? Dios no hace eso. Dios en su misericordia dice, si tú te arrepientes de corazón y buscas el perdón de Dios, si lo anhelas con todo tu corazón, el Señor dice, Él es fiel para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Este Dios que te perdona quiere que tú también y que yo, como gente perdonada por Dios, podamos también tener el mismo perdón para los que nos rodean. Cada vez que el Señor habló del perdón, hablaba con una autoridad tremenda porque Él es amor, misericordia y perdón. Es lo que Él vino a ofrecer a la humanidad. Y hoy día a través de la iglesia lo ofrece a toda persona. Así que, amados, si usted tiene algo contra alguien, si usted tiene un mal recuerdo, si usted tiene una carga, una opresión, un sentimiento, aunque sea pequeño, en contra de alguien por algo que hizo o que dejó de hacer, es tiempo de que perdones. Es tiempo que te liberes. Es tiempo que dejes ir ese odio. Es tiempo que le des la espalda al resentimiento y camines bajo la luz del perdón del Señor. De esa manera tú estarás liberando no solo tu corazón de la amargura,
sino que también estarás liberando al otro que te hizo daño, al otro que te causó dolor. Lo liberarás para que suelte para siempre ese sentimiento en contra de tu vida. El perdón de Dios da libertad. El perdón de Dios también permite a Dios que Él nos perdone a nosotros. Dice Mateo 6:14, por tanto, si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a ustedes vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Marcos dice en el capítulo 11, versículos 25 y 26, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Un pecado que no ha sido perdonado da lugar a que Satanás entre en la vida. El Señor por eso que anhela que nosotros podamos perdonar y rescatar nuestra vida del dolor y del sufrimiento. El perdón entonces siempre va a permitirle a Dios perdonarnos a nosotros. Mientras yo perdono, Dios me perdona. Pero si yo no perdono, dice Dios no puede perdonarme mis ofensas, nuestras ofensas, ¿no? Entonces el perdón siempre traerá libertad. Es allá hacia donde debe apuntar nuestra vida. Del mismo modo, también podemos pensar, ¿qué pasará si yo no permito a Dios que a través de mí fluya perdón hacia otros? ¿Qué pasará con la iglesia? ¿Qué pasará con tu vida? ¿Es posible que un cristiano pueda vivir con resentimiento en su corazón? ¿Es posible que un cristiano verdadero, un discípulo de Jesús, traiga la amargura del pasado habiendo encontrado a Cristo y pueda seguir con esa mochila del dolor, angustia, sufrimiento, resentimiento y odio hacia una persona porque no ha logrado perdonar? La respuesta definitivamente es no. Es imposible que un cristiano pueda vivir con odio en su corazón. Todos podemos llegar a enojarnos. Todos podemos llegar a sentirnos heridos. Alguna palabra puede dañar a otros, incluso suya o mía, hacia otra persona, tal vez dicha sin intención y a veces con intención. Por defendernos de algo que quisiéramos ganar una conversación, una discusión, lanzamos palabras hirientes y eso causa dolor. Pero el Señor nos invita a perdonar. Él nos invita a perdonar. Cuando nosotros enfrentamos al odio, al resentimiento, tenemos que mirarlo de frente y decirle, tú ya no tienes cabida en mi vida. Porque del momento que yo conocí a Cristo, he sido libre. El Señor me soltó de esta atadura. El Señor me quitó esta sensación de ser un pródigo del perdón, un pródigo del pecado. Ahora podemos caminar en paz, mirando de frente a todos los que nos han causado daño. A lo mejor alguno no aceptará su perdón. A lo mejor alguno no va a recibir esta gracia que usted le pueda ofrecer. No importa. Eso no depende de usted. La Biblia dice, en cuanto dependa de usted, esté en paz con todos los hombres. Entonces, el perdón del Señor hará que usted tenga en su corazón esta gracia de perdonar. Porque además, yo quiero decirle, no tiene que ver con sentimientos. A veces la gente dice, mire, yo no siento perdonar todavía a mi padre. Yo no siento perdonar a mi hermana, a mi hermano. Yo no siento perdonar a ese líder o a ese pastor que me causó daño. Yo no siento perdonar a mi madre o a mi hija o a lo que sea. A ese hombre, a esa mujer. No lo siento. Cuando lo sienta, entonces lo voy a perdonar. ¿Sabe qué? Podría irse a la tumba sin sentir deseos de perdonar. Hay cosas que hay que hacer, los sintamos o no los sintamos, solamente por obediencia.
porque Dios lo manda. Porque Dios lo manda. La palabra de Dios nos enseña que el perdón va a dar libertad a Dios para sanar nuestro corazón. Algunos quizás tengan que también perdonarse a sí mismos porque han causado daño. Y a veces lo más difícil en la vida, en cuanto al perdón se refiere, es perdonarnos a nosotros mismos. Eso es difícil, porque nos culpamos, nos hacemos tal vez jueces de nosotros mismos y nos castigamos porque de esa manera estamos tratando de justificar, ¿verdad?, el dolor que debiéramos sentir por dañar a otros, cuando nos damos cuenta que realmente hemos dañado. Entonces el sentimiento de culpa no nos deja vivir y a causa de eso también tenemos que aprender a perdonarnos. ¿Sabe por qué? Porque Dios te perdona todo pecado. Si hay arrepentimiento, si de verdad tú sientes haber fallado a Dios, el Señor te dará la fuerza para perdonarte tú mismo, porque Dios ya te perdonó, si verdaderamente te has arrepentido de tus pecados. El perdón te dará libertad para ser sanado. Y también Dios tendrá libertad para sanarte, porque le has permitido abrir las puertas del odio y del resentimiento para llegar a tu corazón. El perdón es un acto de voluntad. Usted escoge perdonar. No importa si lo siente o no lo siente, usted tiene que perdonar. Por amor a Dios, por obediencia al Señor. Luego que usted perdone por obediencia, el sentimiento fluirá, porque Dios hará un milagro en la obediencia de su Hijo. No tienes que cargar con un dolor, no tienes que cargar con el odio, no importa cuán grave haya sido el daño que te causaron. Más grave es quedar cautivo para siempre por ese dolor. No se lo permitas a Satanás. Sé libre y recibe el perdón de Dios y perdona a otros, porque así también te liberas a ti mismo y liberas a otros. Sea como Dios, Dios siempre perdona. Tienes que buscar en tus relaciones humanas cuáles no fueron buenas en el pasado y ver que puedes sanarlas. Haga un análisis de tu vida para encontrar cuál es la razón por la que verdaderamente estoy odiando a esta persona, porque a veces ni siquiera vale la pena el sentimiento de odio. Y también trata, ¿no es cierto?, de buscar en la presencia de Dios la fortaleza para perdonar. Usted necesita también pedir perdón a esa persona por haber tenido una actitud de falta de perdón. Y entonces el Señor responderá tus oraciones. En Mateo capítulo 5, 43 al 48, la Biblia dice lo siguiente. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta palabra, hermano, la dijo Jesús a sus discípulos y nos está dando una claridad absoluta. Ama a tu enemigo, ama a tu enemigo, bendice al que te maldice. Hazle bien a los que te aborrecen y ora por los que te ultrajan y persiguen. Este es el evangelio, no el resentimiento, el odio, el hablar mal del otro, pagar mal por mal. Eso no es evangelio.
No, es que yo tengo razón, esa persona me dañó, esa persona habló mal de mí, esa persona se fue y me dio la espalda, me había prometido algo y no lo cumplió. No importa absolutamente nada. Esas son cosas que todas las personas viviremos, pero lo que no vivirá toda persona es vivir según el Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio de Jesucristo dice que tienes que amar a tu enemigo, bendecir al que te maldice, hacer bien a los que te aborrecen y orar por los que te ultrajan y te persiguen. Eso es evangelio. Eso indica que Jesús está en tu corazón. Eso indica que eres parte del reino de Dios. Eso indica que hay una obra poderosa de un Dios poderoso que cambió tu vida y cambió tu corazón. Si usted quiere vivir como vivía antes, con el mismo odio y resentimiento, usted ha escogido vivir sin Cristo. Pero si usted escoge a Cristo, usted tiene que obedecer y perdonar todo aquello que está alrededor. Una vez los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, hay que perdonar, pero ¿cuántas veces? Porque si vienen aquí hasta 7 veces en el día y es necesario perdonar hasta 7. Y Jesús le dijo, no, yo creo que 7 no. Yo creo que 70 veces 7. Yo creo que los discípulos ahí se desmayaron por decir, ¿cómo 70 veces 7? ¿Qué significa eso? Y empezar a multiplicar, ¿no es cierto? O sea, 70 por 7 es mucho, casi 500 veces al día, solo en 24 horas. Y a veces yo mantengo una falta por muchos años. ¿Qué dijo Jesús? No te digo hasta 7, te digo hasta 70 veces 7. ¿Sabe por qué? No es la cantidad. No es que multipliquemos y ya, bueno, hasta la 490 y de ahí ya no te perdono más. No es el número lo importante. Realmente Jesús lo que está diciendo, viva el Evangelio. Al que te maldice, bendice. Al que te odia, abraza. Al que te hace el mal, hazle el bien. A los que te ultrajan y te persiguen, ora, dobla las rodillas y ora por ellos. Ese es el Evangelio. Amados, no hay otra forma de vivirlo. Y aunque es difícil, por eso es una decisión que Dios tendrá que hacer y dar fuerza para cumplirlas, pero lo hará con todo aquel que es obediente a su voz, a su llamado. Así que, como la Biblia dice, ¿qué hacen ustedes de más si ustedes no perdonan? El Señor hace salir el sol sobre buenos y malos. ¿O acaso a un asesino no le sale el sol en la mañana? A veces muere gente buena y los malos siguen vivos. El sol sale sobre todos. El día sale sobre todos. La vida viene sobre toda persona que está latiendo su corazón. Hay personas que usted dirá, este ya ni merece vivir, pero Dios piensa que sí lo merece, aunque no lo merece, en verdad, de acuerdo a nuestra justicia. Si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? Y si ustedes aman solamente a los que los aman, ¿qué hacen de más? Eso es lo que hacen todos, dice Jesús. Tienes que dar un paso más. Y perdonar de verdad es un paso que solo un discípulo de Jesús hace. Perdona, olvida y eres libre. Libre para romper las cadenas, es decir, me dejo libre yo mismo y libero a aquel que tiene esas cadenas de odio contra mí. Lo libero, lo dejo ir, lo dejo que vaya. Seamos perfectos porque nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amados, que Dios nos ayude. Hay mucha gente necesitada de perdón. Ofrece de tu perdón y Dios te bendecirá. Recuerde, cuando usted no tenga ganas de perdonar, mírese a sí mismo y piense, ¿acaso Dios no te perdonó a ti? ¿Acaso Dios no me perdonó a mí? Entonces, ¿quién soy yo para mantener atado a una persona y no hacerlo libre? Que el Señor nos ayude y la paz de Dios venga con el perdón. Dios nos bendiga. Shalom.